fueron alineando. O sea que cuando tú estás listo, yo creo que todo fluye. Pero sí es importante estar preparado y saber que no, lo que te ganas como a lo mejor como un empleado, inmediatamente no te lo vas a estar ganando y está bien. O sea, No, y tienes... te lo pregunto porque es importante. Yo creo que así uno también maneja expectativas y no. Recuerda que nosotros también instintivamente todo lo miramos con relación a quien está más cerca de uno, ¿verdad? Entonces, si nuestras amistades ya están en un cierto rango profesional, pues nosotros Claro. queremos mantenernos en un rango similar y no queremos vernos que nos estamos ganando menos, que estamos dando un paso para atrás. Y Pero eso mucho, es algo importante, son estigmas también que uno tiene que romper, porque yo también, o sea, tú empiezas a manejar el tema de que quien tú eres no es lo que tú te ganas. bienvenido a otro episodio de la maestría con Raúl Palacios. Hoy nos acompaña una de las personas quienes yo considero un pilar en lo que es la economía creativa. Ella es autora, ella es gestora, ella es profesora y empresaria. La gran Diany de Jesús. Diany, gracias por estar aquí hoy. Qué honrada estoy, wow, esa introducción me honra muchísimo. Un gusto unirme a este espacio tan importante. No seas modesta porque la razón por la cual estás hoy aquí en la entrevista es que tienes una carrera súper interesante. Ya, eso vamos a hablar ahora en breve, pero tienes un background que básicamente toca el área corporativa, toca un poco de política pública, toca la academia también. Yo digo, entonces tu mensaje principal siempre es todo, el hilo que lo da junto es el tema de la creatividad. Eso me Mm. pregunto, la primera pregunta que te haría es, en tu casa, ¿cómo es que se fomentaba este tema? ¿Qué fue lo que ocurrió para que se fomentara la creatividad en la crianza de Diany de Jesús? Qué bien, qué interesante que empieces ahí, porque se nos olvida, ¿no? Que hay una raíz y la raíz viene de la formación de nosotros, ¿no? Definitivamente la creatividad fue esencial. Yo vengo de una familia de artistas. Mi papá es muralista, artista gráfico, escultor. Yo me crecí, ¿verdad? En un estudio de arte gráfico de la vieja escuela, donde se cortaba, se hacía tipografía manualmente, eso, todos estos eran mis juguetes. Y mi papá pues trabajaba, ¿no? Tenía un trabajo de gobierno, ¿verdad? Donde hacía carteles, él era el director de una división de comunicaciones y relaciones públicas, donde en ese momento pues se fomentaba mucho el uso del cartel, el uso de mural, el uso de publicidad, pero de la vieja escuela, ¿no? Y eso para mí era fascinante. Más él como creativo siempre tenía sus proyectos por el lado. Él era artesano, él era escultor. Ahora que está retirado, pues esos proyectos han cobrado el lugar principal. Ahora él se dedica a pintar, a esculpir en madera. Y pues eso me marcó realmente, marcó mi camino. Mi mamá siempre fue también muy sensible a las artes, al punto de que estuve tomando danza, distintos tipos de danza desde que tengo 3 años, y eso pues te crea una sensibilidad, ¿no? Estuve expuesta al mundo del teatro, al mundo del ballet, al mundo de la danza moderna. Ya cuando llegué a la universidad ya casi tenía 20 años de experiencia, ¿no? Porque empecé a los 3. Eh, Déjame interrumpirte ahí, porque es que diste unos temas que no me esperaba, y esto como un tema que me apasiona, tengo que indagar un poco. Tu papá era artista, pero también era profesional, que tu papá es básicamente lo que estamos viendo ahora, que sí, este cambio en lo que son las carreras de tú sí, a lo mejor tener una fuente principal de ingreso más estable, que es un empleo, pero también a la vez cultivó su vena creativa. Eso, me imagino que tú viendo eso, no despertó en ti unas ganas de quizás también perseguir alguna práctica artística. ¿No quisiste ser artista también? sí, pues mira, esto, obviamente estas cosas se te están, ¿verdad? Se quedan en tu cabeza, no es algo intencional. La familia de uno, pues es tu modelo, ¿no? Y te influencian de unas maneras inesperadas. Honestamente, yo siempre quise ser artista de alguna manera.
eso siempre estaba ahí, o sea, yo sí, y no es que siempre quise ser, yo lo era, ¿verdad? Yo hacía mi arte, mi danza, cuando llegó la hora de aplicar a la universidad, mi papá fue el primero que me dijo, no estudies arte. Y sé que vamos a hablar de eso, Esto es como... de eso, pero yo creo que el hecho de que en esa época era, ¿verdad? Y todavía, ¿no? El arte plástico como tal es, mi papá es graduado de la Escuela de Artes Plásticas Oh, y wow. estudió en México murales. So, él realmente tiene una formación de arte plástico. Y cuando yo estuve inclinada a estudiar artes plásticas, fue el primero, no había como una emoción al respecto, ¿verdad? Entonces, yo termino la escuela de comunicaciones, que entiendo que realmente me cayó muy bien, pero me pasaba en humanidades, ¿verdad? Y estamos hablando de la Universidad de Puerto Rico y en humanidades yo creé como un bachillerato híbrido, o sea, yo me puse a tomar clases que no eran de bachillerato, me tardé mucho más en completar mi bachillerato, pero fue porque yo ¿Cuántos años? no recuerdo, pero fue, o sea, definitivamente yo me tomé mi tiempo porque yo estaba viviendo unas experiencias bien importantes. Estuve haciendo danza con Viveca Vázquez, con Petra Bravo. Tuve unas experiencias Wow. en la parte de las artes que enriquecieron mi bachillerato de una manera que si yo hubiera seguido, ¿verdad? El típico bachillerato de comunicaciones no hubiera sucedido. Entonces, esa inclinación siempre estuvo y yo la mantuve, aunque cuando ¿verdad? Me tembló la mano a la hora de aplicar a humanidades nada más, pero pienso que todo pasa por una razón y la realidad es que el tema de las comunicaciones ha sido también medular en lo que yo hago y o sea, es acertado para mí. O sea, yo pienso que al evolucionar como persona y volverme adulta, todo cayó en su sitio, ¿no? Pero en ese momento, pues sí fue un poquito, tuve mis conflictos, ¿no? En la época universitaria fue como que, ok, no me encontraba, tuve que buscar en varios lugares para encontrar mi espacio. Pero me está súper interesante eso porque, o sea, ¿quién no tiene un conflicto a esa edad, verdad? A los 18 años uno Sí, está tratando de hacer una decisión tan importante como es la de la carrera y claro. uno, o sea, por más que tú pienses que tienes una idea, es difícil tú predecir qué tú vas a hacer el resto de tu vida y también pensar que eso no puede cambiar y evolucionar en el camino. Así que yo creo que el hecho de que hayas escogido, obviamente, una destreza como tú dices, que es medular, que lo vas a usar durante toda tu carrera, que son las comunicaciones y que hoy día son más relevantes que nunca, y que Sí. hayas tenido la visión, ¿verdad? De amar, de equipararte con todas estas clases de humanidades y todas estas sensibilidades de otras facultades, para mí yo creo que estaba un poquito adelantada a tu tiempo, porque hoy día hay mucho estudio de lo que es el bachillerato interdisciplinario, que, Total. que, que tiene todos los beneficios y cómo hasta la misma firma grande en Nueva York y en Wall Street están reclutando estudiantes y personas con estos bachilleratos de humanidades que no necesariamente tuvieron que haber estudiado negocios para entrar por eso mismo, porque tienen una destreza y se desarrollan un criterio de evaluación y de análisis que no necesariamente se educan en una sola facultad de administración de empresas. Ahí lo que te quiero es felicitar un poco y también de hacerle un llamado a las personas y a los estudiantes que sí están teniendo esa misma voz, ¿verdad? Esa misma pelea interna cuando están decidiendo una carrera, que no piensen que porque entraron por una, no quita que no puedan estudiar en otra, porque esa es para mí una de mis, te diría que ¿cómo tú dirías esto? De mis regrets más grandes es no haber hecho eso cuando estaba en el bachillerato. Totalmente, y como te digo, y sé que quizá vamos a tocar esto más adelante en el diálogo, pero como donde hemos llegado, ¿no? En este punto donde el pensamiento híbrido y multidisciplinario es lo que reina, ¿no? Y es el futuro. Entonces, todo lo que yo he hecho instintivamente me ha hecho mucho sentido. Y aunque en algún momento fue como confuso, me alegro, porque eso me ha llevado por unos caminos inesperados, ¿no? Y es importante, ¿no? Confiar en tu proceso y seguir lo que a ti te funciona, más allá de las fórmulas establecidas.
Te tengo una, una pregunta más específica, y esto regresando a que sí aceptaste el reto y tomaste unas clases de humanidades que no eran requeridas, además del bachillerato en comunicaciones. Sé que empezaste tu carrera en las comunicaciones y lo que son las plataformas digitales. Me pregunto, en esos primeros años, ¿qué beneficios tú identificaste inmediatamente que cuando estabas compitiendo en lo que era la fuerza laboral, que te ayudó a haber tenido esa exposición a las humanidades y lo pudiste transferir a la hora de lanzar tu carrera laboral? Claro, en el comienzo, bueno, pues para mí es simplemente una apertura de mente, ¿no? Por eso es que yo me he vuelto como una promotora de la creatividad y todo lo que es creatividad, porque yo pienso que la creatividad es requerida en todo, ¿verdad? Y yo tuve la suerte de caer, aunque tenía una inclinación hacia el periodismo, terminé en el mundo editorial, pero digital. Y en ese momento eran inicios de los 2000, donde estaba el Internet boom, y había una movida un poco empresarial en Puerto Rico naciente, y yo caigo en una compañía fundada por extranjeros de Los Ángeles, era un poquito como una startup, y era una plataforma muy parecida a lo que es Facebook hoy en día. Y entonces eso me puso en un lugar ¿verdad? Cuando todos estos temas no estaban tan en boga, en un lugar de innovación, en un lugar de digitalización, en un lugar, entonces realmente fue, y también en la naturaleza del negocio, que era un negocio como startup, me logré distinguir y logré sobresalir y logré hacer mucho más de lo que una persona entry level, ¿verdad? Hubiera hecho por mi inclinación creativa, porque en ese espacio tú tienes más libertad de proponer, de tomar iniciativa, de tener una visión. Entonces ahí fue que yo empecé a sentir esa inclinación mía de emprendedora, estratégica, ¿verdad? Y de ver más allá y de entender lo que tenía de frente y decir, ah, pues yo quiero hacer esto, quiero hacer esto. De repente realmente se volvió una plataforma para mi creatividad y pude aportar de muchas maneras en sesiones de fotos, en artículos, proponiendo ideas para la plataforma. Sentí que fue como un laboratorio de experimentación, dada la naturaleza de startup. Yo pude jugar muchas bases y pude hacer muchas cosas y me dieron mucha libertad y estas personas se volvieron colegas y mentores que algunos de ellos siguen en mi vida al día de hoy. Yo creo que todo eso, ¿verdad? Lo adjudico a yo tener una visión amplia de posibilidades, porque si yo hubiera llegado allí, pues me contrataron para escribir, soy una reportera, pues me quedo ahí, ¿no? Pero yo vi un mundo de posibilidades y eso realmente me encaminó, ¿verdad? ¿Tú crees que eso fue un poco influenciado por eso mismo? Porque quizás en tus clases de humanidades no era algo tan como las de empresas, que te dan una instrucción y tú haces eso y no haces más nada, sino que Claro, algo, ¿verdad? es un Más pensamiento subjetivo. más amplio. Yo creo que los creativos, y esto no tiene, yo pienso que no necesariamente es que el entrenamiento, la formación, yo creo que la formación te enaltece, ¿no? Como exalta lo que tú tienes que ofrecer, ¿no? Yo no te puedo decir que lo que yo hice vino de una clase u otra clase. Yo creo que fue como que básicamente todas estas herramientas que yo tuve de frente que ampliaron mi mente, ¿no? Para yo decir, y por eso para mí es tan importante lo que tú decías, ¿no? Hoy en día las compañías están buscando ese talento híbrido, ese talento que tiene la parte humanística, la parte creativa, todo eso se está buscando más. Y es por eso, yo creo que el mundo de la innovación, o sea, como te digo, antes de que estuviera de moda, ¿no? Yo caí en ese espacio. Y hoy en día, que es tan importante porque estamos en un mundo que está cambiando y requiere reinvención, el mundo de la innovación necesita personas que piensen de maneras amplias, de que vengan de, ¿verdad? De otros ángulos. Y para mí eso es lo que te da, ¿no? El tú tener herramientas de otros, de humanidades, de las artes, de la creatividad. No, me encanta, o sea, yo presumo o sea, no presumo, fuiste un ejemplo de una tendencia que sí es lo que tú dices, es lo que nos estamos moviendo y yo creo que lo que
queremos invitar en estas dinámicas, en estos programas, es para orientar y darle luz un poco a ese movimiento para que no te quedes atrás en la curva, como quien dice. Si sigues Claro. pensando y siguiendo la misma instrucción que siempre has hecho, pues no necesariamente vas a llegar a donde quieres llegar. Sí. Entonces tú estuviste en esta plataforma digital de medios audiovisuales, editoriales, estuviste un rato y después, ¿qué viene después? Sí, pues de ahí voy a otra parecida, segura mucha gente la conoció, se llama Noctámbulo. La revista Noctámbulo, no sé si te recuerdas, era Ajá, una plataforma de varios medios digitales que ocupó un lugar muy importante en la escena cultural en Puerto Rico porque fueron ¿verdad? La única plataforma nicho que realmente documentó la escena cultural que no era mainstream, claro, claro, ¿verdad? claro, claro, sí. Teníamos, documentábamos las artes plásticas, la música, todas las esferas creativas. Y pues eso fue también un espacio muy rico y parecido, ¿no? Una compañía pequeña, bien emprendedora, donde el equipo ¿Qué es lo más que tenía... estás orgullosa de ese tiempo? De ese tiempo, realmente varias cosas. Igualmente, el sentir que fue una plataforma donde yo hice lo que me dio la gana, o sea, en el sentido de que pude experimentar con la parte de mercadeo, con la parte editorial, sí, pero con la parte, ahí empecé a meter la cuchara en cosas más de negocio, y pues por suerte su fundador y director, un también estimado colega que sigue siendo un gran amigo, también me dio mucho espacio para crecer y hacer y proponer, y eso pues es muy importante. Y la otra cosa para mí es que eso fue un pilar, ¿no? De todo lo que yo estoy tratando también de apoyar en Puerto Rico, que es el mundo de los creativos, de la escena creativa, de cómo entonces nosotros apoyamos esa escena, se documentaba, hay o sea, unos archivos históricos que se crearon con Noctámbulo que son bien, bien importantes y ya no existe ese tipo de documentación hoy día. Así que eso para mí me siento bien orgullosa de haber pasado por allí. Fue una gran escuela y de ahí, esa, ¿verdad? Entrando como creativa, me dio una visión del mundo del mercadeo, otros mundos, y por ahí es que yo entro a la publicidad, ¿no? Y de ahí es Ah, que salto al mundo publicitario, que tampoco fue algo que jamás aspiré, no planifiqué, fue una cosa que surgió muy orgánica. ahí te pusiste el sombrero del sombrero corporativo, ¿no? Ahí está, como quien dice, Sí, sí, empezaste a mojar tus pies en lo que es sí. el mundo del mercadeo y de la comercialización de las destrezas artísticas, yo diría. Totalmente, y fue para mí fue bien, en estas épocas yo creo que cualquier persona que esté en temprana carrera, yo creo que es bien importante estar alerta de que es un momento de experimentación donde hay que atreverse. Y yo me siento contenta de que en ese momento yo me atreví a hacer muchas cosas que hoy día yo miro y yo digo, wow, pero ¿cómo? ¡Qué atrevida! Yo salí del octámbulo y dije, yo voy a hacer mi revista. Y empecé una revista sin ponerle mucho pensamiento. Empecé a tocar puertas. Esas puertas me llevaron a cerrar anuncios con distintas marcas grandes, con compañías como Sony, o licores que en ese momento estaban bien envueltos en el mundo de las artes como Absolut. Me lleva como que este mundo del mercadeo y la publicidad indirectamente, y fue así que tocó la puerta de la agencia en aquel momento, Sajo García, para mostrarles mi producto y venderles mi idea, y ellos les encantó, pero me dijeron, ok, me encanta la revista, pero nos encantas tú. Y Te reclutaron en ese me momento. reclutaron Pero y qué entonces interesante que ahí tú fuiste de vender algo que querías innovar tú y terminas siendo reclutada o sea, que es lo que tú dices, que no fue que tú planificaste esto, o sea, que no, yo no fui simplemente a se buscar un presentó la trabajo. oportunidad.
Sí, mi idea emprendedora terminó siendo un portfolio. Básicamente con este proyecto yo empecé a tocar puertas, o sea, eso te digo el atrevimiento, porque si estamos hablando de tempranos en los 20, yo tocando puertas de, qué sé yo, JWT, Sajo García, todas estas entidades que eran, ¿verdad? Bien establecidas y serias, y yo toqué puertas, vendí mi idea, cerré negocios. Para mí esos fueron unos logros, ¿verdad? Eran wins, eran wins. Atrevidos que yo hice sola, no tenía ningún partner, nada, simplemente fue mi atrevimiento. Y eso se convirtió en un portfolio que entonces después de la agencia en Puerto Rico, se abre yo estuve con ellos muy poco y se abre una oportunidad en una agencia mayor global en Chicago que se llama Leo Burnett. Que es una agencia muy reconocida, clásica, ¿no? Como que antes de llegar ahí, quiero hacer hincapié en lo que, en esas experiencias que me acabas de dar. En esos años que trabajaste por tu cuenta, ¿tienes alguna lección que le quisiera, o sea, si ahora mismo tú pudieses hacer un cartel de las lecciones de esos tiempos, de cuando saliste de Noctámbulo, querías innovar y entraste a Sajo García, dame uno a tres lecciones que quisieras dar? Muchas lecciones. Primero, ser atrevido. Segundo, mírate, o sea, mírate de una manera más elevada. O sea, yo nunca pensé, ok, yo soy esta chica de 20 y tanto, voy a hablar con tal cosa. Yo siempre pensé, voy a hablar con el CEO, voy a hablar con el director, o sea, yo siempre pensé en grande, ¿verdad? Y esos contactos fueron clave. El yo poder hacer, ¿verdad? Camino y decir, ok, incluso los fundadores de esa primera startup con la que trabajé, yo toqué la puerta de ellos para decirles, mira, quisiera que me apoyaran, quisieran fondos, o sea, yo entender quién es tu network. Me Yo encanta. pienso que desde que tú entras al mundo laboral, todas las personas esas relaciones que tú estableces son tu network. Y ahora, hoy en día que soy profesora en Nueva York, en Pratt Institute, a mis estudiantes yo les digo esto, o sea, yo les digo, lo primero que nada, o sea, desde hoy que nos conocemos, yo soy parte de su network, cuentan conmigo, pero o sea, asegúrense que sus compañeros hoy en día van a ser su network. Todas estas personas, ¿verdad? Que esta comunidad educativa es nuestro network. Esa mentalidad para mí fue clave, porque esas personas han seguido a través de mi vida. O sea, yo trabajé con ellos unos años. Luego, cuando llegó el momento de volver a tocar esa puerta, volví a tocar la puerta y dije, mira, necesito fondos. Y tuve apoyo de algunas de esas personas para, de hecho, mi primera computadora personal, laptop, yo la compré gracias. Cuando dejé mis trabajos, no tenía nada, no tenía laptop. Y toqué una puerta, busqué unos fondos, compré mi primera laptop gracias a uno de esos founders de una de esas compañías. Para mí, como te digo, yo miro atrás y yo digo, wow, ¿cómo yo lo logré? No Me sé, encanta pero ser hay veces atrevida, networking, network y pide lo que necesitas. O y sea, pide lo que necesitas, pide lo que necesitas. O con sea, tú nunca seguridad. pide lo que necesitas. Si tú quieres unos fondos para tal cosa, identifica y pide. O sea, yo creo que eso para mí fue clave. Esas son las lecciones. Me, me encanta, me encanta. Entonces, se te da la oportunidad ahora de brincar fuera de lo que es el 100 por 35, ¿verdad? A ir a una agencia internacional en el mercado de Estados Unidos. Me imagino que tenía que haber intimidado un poco, no sé qué edad tenía en aquel momento, pero cuéntame un poco de cómo tú superaste el miedo de hacer ese brinco. Y no sé si es que no tenías miedo nunca, pero ¿de dónde, o si no, de No, dónde sale esa seguridad? fue un momento muy significativo. Ya estaba ya más entrada, late 20s, más entrados en los 20s. Y esto también se da por otro contacto, ¿no? De hecho, en este caso, un contacto inesperado, una persona que había conocido en la Facultad de Humanidades, Mira que para ya allá, ya que era rindiendo frutos. un artista también, poeta, una persona que fue un amigo, y él
él termina en Neo Burnett en Chicago, yo no sabía de él, me había desconectado de él por años, yo creo. Y de repente recibo un email que él había visto, y esto es también importante escucharlo porque hay veces que el uno hacerse visible y mostrarle al mundo lo que uno está haciendo es importante porque la gente inesperada, no, incluso como me pasó contigo, o sea, yo me encanta tu plataforma, pero yo no te conozco, ¿no? Y entonces, si Claro. yo no pongo cosas de mí allá afuera, tú no sabes quién yo soy. So, él vio algo de que yo estaba haciendo esta revista y estaba haciendo cosas relacionadas y surge una oportunidad para una posición de director creativo en Leo Burnett que tuviera una raíz hispana, que tuviera conocimiento de mercados hispanos, y él me recomendó. Y entonces me llega un email out of nowhere diciéndome, mira, está esta posición, pensé en ti porque vi que estás haciendo tal y tal cosa. Y yo dije, wow, ok, Wow. yo no tenía muy poca experiencia en el mundo de la publicidad, pero sí tenía esa revista que yo había comenzado, así que se volvió mi portfolio. O sea, yo entré, esto es otra cosa, que quitarnos esas cosas mentales, ¿no? Porque ahora mismo yo digo, ok, yo no tenía un portfolio, yo no tenía 10 años de experiencia en publicidad, yo no tenía nada de eso. Y yo me tiré a las entrevistas, mostré lo que tenía. En la parte de mí decía, there's no way I'm going to get this. Me sentí muy insegura. Hice un portfolio ahí que honestamente no estoy orgullosa de él. Qué Y risa. la revista, que fue mi proyecto, eso sí fue, yo creo que se convirtió en el portfolio. So, me hice varias rondas de entrevista por teléfono, me dicen, ok, queremos volarte para que hagas unas entrevistas en persona, me vuelan para hacer entrevistas en persona y todo cayó, todo encajó y me ofrecieron la posición. So, eventualmente, ¿verdad? Conectando con mi jefe, que también se volvió un mentor muy importante, él me dice, mira, realmente lo que yo vi en ti fue esa liderazgo, liderazgo de hacer cosas, ¿no? Y Esa para él, iniciativa, yo diría. más allá que la experiencia, más allá que el portfolio, era realmente ese liderazgo de decir, ok, yo puedo hacer, I can make things happen, yo tengo una visión de hacer un proyecto, hacer tal cosa. So, eso fue lo que me dio al final me ganó el puesto. Te ganó el puesto. Y ahí estuviste, me imagino que trabajando un tiempo. ¿Qué te llevas todavía de esa experiencia de laborar en lo que es el mercado americano? Pues eso para mí fue súper enriquecedor. Igual yo creo que también tener la visión de cada paso no va a ser perfecto, pero en la mezcla del trayecto es perfecto, ¿no? Entonces en ese momento yo dije, ok, es un trabajo de publicidad, nunca lo aspiré, yo siempre tenía otras, ¿verdad? Aspiraciones un poquito más amplias. Pero yo vi la oportunidad de trabajar en una compañía grande, global, una plataforma grande, de tener una posición de liderazgo, entonces que me iba a obligar a pulirme en unas destrezas ¿cómo se dice? Empresariales, de negocios, más estratégicas. So, ahí, para mí, ese fue mi laboratorio de pulirme a nivel, sí, en el mundo corporativo, en el mundo de lo que es management, ¿verdad? Manejo de negocio, trabajo directo con clientes, manejo de equipo. Yo tenía un equipo a mi cargo. So, todo ese tipo de cosas que para mí eran, ¿verdad? Se han vuelto pilares y hoy en día son súper importantes en yo trabajar por mi cuenta, ¿verdad? Todo eso para mí fue esa época. So, esa época no fue tan larga, yo creo que fueron como casi 5 años que estuve, porque estuve en la oficina de Chicago y después estuve en la oficina de Milán, en Italia. Ah, Eh, wow, estuve casi par de, nada. estuve par de años con Italia en la oficina de Leo Burnett. Y fue también una experiencia increíble, ¿verdad? Porque trabajas en un ambiente internacional con marcas globales, y es ¿verdad? Otra dinámica y pues Espérate, pero esa parte de manejo de negocios y todo eso, pues sí. tú estás trabajando en una agencia que te está volando, ¿verdad? A Italia. Ujú. Eres directora creativa.
A mí se me hace bien difícil pensar cómo en ese escenario tú estás pensando, mano, this is not it, o maybe Ya, there's something more, ¿tú me entiendes? ya, Porque se ya. escucha súper como una experiencia glamurosa, ¿no? Se escucha como que te están dando ese respeto a nivel profesional, estás teniendo una exposición que bien pocas personas tienen en una carrera a temprana edad, porque también te hiciste directora creativa bien temprano. Entonces, cuéntame de qué qué está Sí, diciéndote esa vocecita adentro que tú buena, dices, no buena, sé. buena pregunta y buena observación. La realidad es que, bueno, en el mundo de la publicidad es bien interesante porque se da mucho un sentimiento, hay muchos creativos, obviamente, y estás trabajando. Esto está cambiando y podemos hablar de cómo está cambiando, pero estás trabajando en una industria que se siente, donde la creatividad se siente un poquito, como que le estás vendiendo el alma al diablo porque lo estás haciendo para vender productos, a lo mejor cosas que no crees. Por ejemplo, en algún momento yo tenía Coca-Cola como cliente. Hay veces que hay cosas que tus valores no se alinean, ¿verdad? Necesariamente con lo que estás haciendo. Y se da mucho en el mundo de la publicidad porque la creatividad para trabajo para clientes puede ser limitante, ¿no? Cuando tú eres creativo. Entonces hay un poquito siempre está esa incomodidad del creativo en el mundo de la publicidad. Y el mundo de la publicidad, como dices, es muy glamoroso. Dicen, le llaman the golden handcuffs, ¿verdad? Claro, es que eso es lo que, a eso va la Eh, pregunta. son, son posiciones, si llegas a un lugar, ¿verdad? De respeto, puedes ganar muy bien, puedes tener unas experiencias muy ricas, eventos, esto, lo otro, premios, viajes. Fue un momento muy rico, donde viví muchas experiencias muy increíbles de muchos viajes, viajé muchos lugares de Estados Unidos a hacer sesiones de fotos, a hacer producciones. Cuando estuve en Milán, imagínate, me mudaron a Milán, me pusieron un apartamento. Son experiencias que hay muchas personas que la aprecian y continúan, ¿verdad? Y tengo colegas que han seguido ahí, están muy bien. Yo siempre tenía una espinita de que yo necesitaba hacer algo, y esta es la parte que a lo mejor no hemos tocado todavía, pero es el tema de impacto social. A mí siempre yo siempre vi la creatividad y las artes como un ente de cambio social, ¿verdad? Entonces, yo nunca, la parte comercial, o sea, la parte de hacer la creatividad para la publicidad era un poquito como un conflicto de valores para mí. Entonces, en Que Italia, by the way, te voy a dar un crédito porque tú estás diciendo que quizás no lo habíamos hablado hasta ahora en la entrevista, pero sí, tu primer proyecto, que yo puedo deducir que te lanzó a muchas de las oportunidades que vinieron subsiguientes, no vino de un espacio de tú querer hacerte rica y famosa y tener el prestigio que se te dio. Yo creo que ese primer proyecto nace de querer fomentar la cultura, que de por sí es más una, una aventura social más que una claro, comercial. Que, total. ¿verdad? Sí, que me diga ahora que en ese espacio que se te estaban logrando muchos quizás sueños que muchas personas tendrían, quizá en quien era Dianis por dentro, pues no estabas alimentando ese propósito que imaginabas, ¿no? Porque o sea, eso soy yo hablando, escuchándote y tratando de hacer esa conexión de cómo eso se fue evolucionando. Definitivamente hay un tema de valores, ¿no? Entonces hay un tema que también, eso es algo que nos tenemos que todos preguntar, ¿verdad? Cuando nos estamos desarrollando en ese camino profesional, hay un tema de valores y es un tema de que tú quieres trabajar siempre para un propósito mayor. O sea, y hay gente que ese propósito mayor es hacer dinero, anda, eso está muy bien. Eh, me sentía que me faltaba algo, y estando en Italia, empecé a buscar maestrías, porque la asignación de Italia era algo temporero, y eventualmente nos iban a regresar a Chicago, y yo dije, ok, pues cuando esto se acabe, yo voy entonces a hacer, en vez de empezar a buscar, no quería como que regresar a Leo Burnett y ya. Ya, yo pensé que ese regreso era como una transición, y usé una maestría para transicionar a Nueva York, estudiar negocios, pero con un ángulo de creatividad y un ángulo de sostenibilidad.
Entonces eso para mí fue también una aha moment, porque fue donde realmente encontré la combinación de todo lo que yo era, todo lo que yo había hecho en un lugar, ¿verdad? Entonces por eso me gradué de mi maestría en el 2013 y sigo allí. Espérate, De profesora porque y ese programa, ¿cómo lo descubriste? buscando online, o Buscando sea, online, en tu haciendo misma research. búsqueda. Sí, pero la búsqueda, o sea, el tema de sostenibilidad y de impacto social no lo tenía tan presente. O sea, sabía que eso era una inquietud mía, pero no estaba buscando eso. Yo estaba buscando un espacio, un tipo de educación que combinara creatividad con negocio. Ah, Entonces, ya. ahí fue que Y quería ir a encuentro, Nueva York. O sea, quería ir a Nueva York sí así. no quería ir a Nueva York, pero resulta que en Nueva York, no tenía pensado un lugar específico, pero en Nueva York encontré varios programas de esa índole. Tú sabes que en Nueva York hay universidades muy importantes creativas y pues habían unas tendencias nacientes que yo no estaba al tanto con todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con negocios sostenibles y todo este tema de la creatividad en el mundo de los negocios, ¿no? Entonces encontré ese espacio y dije, wow, aquí es donde yo pertenezco. Y eso para mí fue clave porque entonces estuve estudiando con gente que tenía, yo empecé, de hecho, esta parte no te la conté, yo empecé un MBA en Sagrado Corazón en Puerto Rico, Ah, ok. un poco antes de que me reclutaran de Chicago. Yo quería ya hacer mi maestría. Empiezo un MBA tradicional y no me encontraba. O sea, yo cursé creo que un año y lo interrumpí porque me reclutaron de Chicago. No, o sea, yo soy muy disciplinada. Yo lo iba a terminar y ya, pero yo empecé ese MBA porque quería fortalecer mi parte de negocio. Pero cuando yo estaba tomando esas clases, yo decía, esto no, o sea, incluso la gente, todo lo que tenía que ver con ir a esas clases no me motivaba. Yo iba a las clases y era como que, oh, no puedo con esto, o sea, como que Sí, sí, no, era como una camisa de fuerza, un me poquito. sentía bien incómoda. Y luego cuando encuentro este programa, años después, eh, era donde yo encajaba. Todos mis compañeros eran creativos, estábamos hablando de arquitectos, diseñadores industriales, artistas, artistas gráficos, de moda, de todas partes del mundo. Son programas bien internacionales. Y fue una experiencia muy rica porque entonces todos veníamos con el trasfondo creativo, pero queríamos fortalecer la parte comercial, la parte de negocio. Y fue fascinante. Ahí fue Era como realmente. un MBA, era como un MBA para creativos, básicamente. Exacto, Suena así. exacto. Ese es el programa, se llama Design Management y Arts and Cultural Management y es básicamente un MBA para creativos. Y tiene que ver con personas que, sí, o sea, con todo lo que está pasando en el mundo de hoy, donde los creativos tenemos que realmente jugar unos roles más estratégicos en cualquier entorno profesional donde ¿verdad? Nos movamos, ¿Qué, que qué fue lecciones, qué lecciones te llevaste de ese tiempo? de ¿Qué ese lecciones tiempo sí? ahí entendí realmente que yo siempre tuve esa fortaleza, esa fortaleza como estratégica, comercial, yo siempre la tuve. O sea, como te conté en mis inicios, cuando me contrataron para escribir o hacer reportajes, yo siempre estaba metiendo la cuchara donde no tenía, en temas comerciales, en temas de mercadeo. Realmente yo siempre tuve eso y de hecho sobresalí mucho, por eso me contrataron como profesora, porque terminé siendo la top honor de la clase, o sea, sobresalí mucho porque realmente son áreas que ya yo tenía, que necesitaba pulir y necesitaba encontrar cómo manejar y cómo formalizarlas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, la otra lección es todas esas cosas que damos, ¿verdad? Que no le damos tanta importancia o que en la educación creativa tradicional no se le da importancia, es bien importante, ¿verdad? Entonces, cómo darnos cuenta de que si estamos en un lugar donde estamos estudiando artes plásticas o estamos estudiando humanidades, ¿cómo complementas eso, ¿no? Con cómo manejarte, cómo operacionar, manejar tu operación, comercializarte, mercadearte. Todos estos temas son bien esenciales para la creatividad y eso pues se ha estado fomentando más y más. Yo sé, en Puerto Rico han nacido más programas y más ¿verdad? Entidades de apoyo para todo esto,
pero no es la norma, todavía no es la norma. Que me es interesante que lo diga. Uno, porque casi todos tus artículos y todo lo que yo encontré en mi research exhaustivo para la entrevista es que de tus frases favoritas es que todo artista se tiene que ver como un empresario. Y yo creo que eso, a lo que estás diciendo es que no necesariamente la comercialización del arte es algo inculcado, ¿verdad? Desde la cuna hasta a las personas creativas, y por eso es que precisamente por eso es que se hace tan difícil a muchas personas poder vivir del arte. Y esto para mí es un tema fascinante porque yo hice una columna hace un tiempito atrás que hablaba de esto, de cómo vivir del arte, porque dentro de todo lo que está ocurriendo hoy día, en la columna yo básicamente hablo de cómo, o sea, la tendencia y la generalización de que uno podía depender de un patrono toda la vida no necesariamente sigue siendo la realidad hoy día, aunque no te estoy diciendo, ¿verdad?, que el arte es la alternativa perfecta, pero Ujú, sí hay ya estudios estadísticos de que la merma en salario es real. ujú. Nosotros no, cada vez hay menos beneficios, ya no hay pensiones, que casi ningún empleo privado que te va a estar esperando cuando te retires. Mucho de lo que es asegurar tu futuro financiero dependerá de ti mismo y de tu responsabilidad económica y cómo te planifiques. Claro. Y al revés, que mientras más limitado sea tu experiencia y más dependas en un patrono para tu supervivencia, te estás arriesgando a que en cualquier momento puedas perder la oportunidad de empleo y te veas en una necesidad que es precisamente la que estabas huyendo cuando uno decía, no voy a escribir, no voy a hacer artes plásticas, no voy a hacer esto porque yo no me quiero morir de hambre. Claro. ¿Qué te opinas de lo que has visto, ¿no? En tu trabajo, conociendo un poco, trabajando de codo a codo con artistas y cómo está cambiando eso en la economía? ¿Cómo tú crees que eso está cambiando y cuáles son los beneficios que ves en el futuro? Sí, sí, no, totalmente. O sea, son tendencias que están cambiando en todo el mundo. Definitivamente la pandemia ha acelerado, ¿no? Todo lo que es el trabajo independiente, pero ya es algo que venía pasando. No, no importa si trabajas o eres empleado, para mí yo creo que siempre es importante verte como un ente, ¿no? Y esto es algo que yo predico mucho de cómo o sea, yo pienso que cada uno somos una microempresa, o sea, cada individuo, y si tú quieres ser exitoso como empleado, también es importante verte así, ¿no? Y tener esa independencia de no depender, porque aunque seas empleado, hoy en día hay mucho, el mercado es más dinámico. Es muy raro que alguien esté, qué sé yo, 5 o 10 años en una misma compañía. Tienes que entender que quién tú eres como individuo, más allá de si eres un diseñador gráfico para tal compañía, o si estás haciendo programación para tal compañía, o eres escritor para tal compañía, para tal medio. Yo creo que es bien importante vernos como, ¿verdad? Entidades y cómo nos manejamos, nos profesionalizamos para que si mañana tengo que cambiar, entonces no es, ¿verdad? Como era antes. En Puerto Rico, yo creo que ha habido también con este crecimiento, ¿no? De la realidad económica y el florecimiento de lo que es el emprendimiento y cómo se ha predicado y cómo se le ha dado tanto énfasis, de cierta manera, a sido positivo porque entonces está permeando, ¿no? En todo el mundo, ¿verdad? Incluso en los creativos, esta idea de vernos como, ¿verdad? Emprendedores, ¿no? Que tampoco es que todo es eso, no todo el mundo está presto para hacer una startup o una empresa, pero este pensamiento emprendedor yo creo que ha tenido unas cosas positivas en todos los sectores. Y en los creativos, porque entonces nos ayuda a tener unos temas más presentes, ¿verdad? De formalizar, de profesionalizar lo que hacemos, de empacar mejor nuestro producto, ¿verdad? Y todas esas cosas que están ocurriendo en términos de programas, de apoyo, de formación, etcétera, están un poquito como creando como un efecto dominó a los sectores creativos también, donde tú ves compañías o entidades que en el pasado a lo mejor estaban trabajando más en la mentalidad
sin fines de lucro o buscando otro tipo, ¿verdad? Compañías de teatro, compañías de artes tradicionales, ahora están pensándose un poco de otras maneras. Así que todo eso para mí es positivo, está sucediendo y tiene que seguir sucediendo y va a aumentar. O sea, porque yo he estado muy atada a Puerto Rico, ¿verdad? Como sabes, y trabajo y colaboro en Puerto Rico, pero me he establecido en ciudades como Nueva York, San Francisco ahora. Yo creo que estas ciudades son un poquito premonición, ¿no? Nos dicen hacia dónde se está moviendo la cosa, porque ya son Claro, las más tendencias. globales, más grandes, y todo eso es lo que está pasando en estas ciudades. Lo que permea es que todos tenemos que ser, ¿verdad? Tenemos que tener esa mentalidad emprendedora y que hay muchas posibilidades, ¿verdad? Aunque se vea un poquito, a lo mejor nos crea incomodidad el sentirnos como que tenemos que ser independientes o lo que sea, es un mundo de muchas posibilidades, ¿no? Así que yo creo que promete, pero nos tenemos que equipar para ello. Exacto, nos tenemos que equiparar para ello. Hay un reto, ¿verdad? Siempre con las personas creativas que no necesariamente sabemos, y esto yo creo que yo me puedo incluir ahí, cómo tú le pones un valor a algo que nace desde un lugar muy sano, lejos de lo que es la Claro, comercialización, el capital, el ingreso y los claro, gastos y eso. Y te lo digo claro. yo, y esto me pasa a mí, yo estudié empresa, yo soy CPA de profesión, o sea pero que quizás algo que nace como este proyecto, que nace de una curiosidad intelectual más que nada, Ujú. a cómo tú vas formalizándolo y organizándolo y presentándolo como un producto, se nos hace difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo tú crees que las personas debemos de mejorar en el tema de darnos el valor que nos merecemos y conseguir, ¿verdad? Algo que es el beneficio de todo el mundo, que es que nosotros podamos, uno, llegar a los clientes, que sí podamos ayudar con nuestros productos y servicios, y nosotros, pues, a la vez, pues disfrutar de frutos que van más allá de satisfacer nuestras venas creativas. Claro, yo lo que he visto, ¿verdad? En las mejores prácticas y la gente que le funciona, y en mi experiencia también, es, eh, tienes que buscar modelos, ¿no? Tienes que ver, cuando tú coges de algo, tienes que buscar quién no, ¿verdad? O buscar ejemplos o formarte en esa área. Hay fórmulas, ¿verdad? Para tú establecer el precio de algo. Esto se dice mucho, pero los mentores, las personas que ya tienen cierta experiencia, para mí es esencial. O sea, es básicamente buscar lo que está allá afuera, que ya está funcionando, y usarlo como modelo a seguir. O sea, en raras ocasiones vamos a crear algo de la nada. Siempre estamos creando cosas que tienen que ver con algo que ya existe. Si yo fuera a hacer un podcast, yo voy a empezar a buscar cuáles son los podcasts más exitosos y cómo están vendiendo, cuál es el modelo que ellos están haciendo. Cuando trabajo con mis estudiantes, hacemos los proyectos de tesis tienden a ser como pequeños, ¿verdad? Proyectos o casi startups, ¿no? Que ellos crean. Y una de las partes esenciales de ellos materializar estos proyectos es buscar ejemplos de cosas que existen y cómo ellos las pueden usar, aplicar y mejorar, ¿no? Entonces, yo pienso que es importante ver, observar, aprender de lo que existe, buscar modelos, buscar gente que lo está haciendo bien, y es la única manera, o sea, para yo, por ejemplo, Tú- viniendo de Puerto Rico, mi ah, mentalidad isleña, ¿no? Caribeña, yo cuando empecé a trabajar por mi cuenta en Nueva York, años después de ya irme de Puerto Rico, a mí me dio mucho trabajo ponerme precio a mí. Y no fue hasta que empecé a hablar con gente que lo estaba haciendo. este es cuando Y ya estaba como consultora. cuando ya empecé a trabajar por mi cuenta, que fue en Nueva York, ya había pasado por Chicago, ya había pasado por Milán, fue en Nueva York después de graduarme. Te A mí graduaste, me ok. dio mucho trabajo ponerme precio, y no fue hasta que empecé a hablar con personas que ya estaban en el mercado y empecé a tocar un poco el tema y decir, ok, ahí yo dije,
con personas de confianza que pude tener estas conversaciones y entender lo que se estaba cobrando. Y yo decía, wow, o sea, yo no me atrevo, o sea, no me atrevo. Y ahí fue que, que yo, ¿verdad? Si no tienes unos modelos, Claro. no lo vas a poder, no lo vas a poder. Yo pienso que buscar los modelos correctos, los mentores correctos, Para es la cuestión de ejercicio, para satisfacer mi curiosidad, cuando tú me estás hablando de que viste un número, ¿verdad? De lo que estaba cobrando el modelo o el mentor tuyo, ¿como cuántas veces más era ese número del que tú tenías en tu cabeza oh, pensado cobrar? oh, yo creo que como 3 veces. Como- Sí, pero estamos hablando de mercados diferentes. Yo no había trabajado por mi cuenta, ¿no? Y para mí era Claro, como una locura. Yo, esas independientes, tú no necesariamente, o sea, yo no pensé, soy una consultora, soy tal cosa. Yo pensé, pues soy una freelancer y empiezo a trabajar independiente, empiezas como a tocar, ¿verdad? A construir. Y en Nueva York los freelancers usualmente tienen unos fees por día. Y entonces para mí era muy difícil pensar, ¿verdad? En ese precio por día. Y no fue hasta que hablé con las personas indicadas que entonces entendí lo que se estaba pagando y que estaba bien. Y de ahí entonces fue que poco a poco fui construyendo una cierta credibilidad, unas ciertas relaciones que entonces me ayudaron a decir, ok, pues ya no me voy a vender como freelance, voy a ser una consultora. ya. Y fui un poco construyendo, pero esas cosas pues yo ¿Cuánto siempre... tiempo te tomó esa transición más o menos de freelancer a consultora? Déjame pensar, yo te diría como 2, 3 años, no fue mucho, pero fue, sí, como un par de años, pero es algo, yo siempre, ¿verdad? Yo vengo de un lugar de humildad, yo no soy el tipo de persona que es como que, o sea, ya yo tenía mucha experiencia, pero yo no quería como, ¿verdad? Llegar a un lugar y decir tal cosa, sino para mí el trabajo habla, ¿verdad? El trabajo es Claro, tu carta de presentación. carta de presentación, sí. Hasta que yo no sentí que yo tenía unas cosas sustanciales para yo venir a un cliente y decir, pues mira, yo realmente en esencia lo que quiero decir es, construye tu trabajo, ¿verdad? Que tu trabajo hable por sí solo. Tu portafolio. Eso te va a construir tu confianza en ti mismo y tu credibilidad. Y no fue hasta que yo llegué a un punto de confianza en mí misma que yo dije, ok, ahora sí, yo siento que yo puedo llegar a este cliente y decir, soy tu consultora, te voy a cobrar tanto. Y eso ha sido reciente, honestamente. O sea, yo creo que yo he llegado al punto que yo quería estar en los pasados, como del 2018, 18, 19, 20, 21. Qué interesante. Y, y, Ya. y, y cuando, me imagino que tuviste que coger algún pay cut entre lo que te está Oye, ganando en la agencia cuando empezaste a vender horas como freelancer, ¿no? So, pues ese sí, primer sí, año, esas cosas son calculadas. Yo creo que esas cosas también es importante que se entienda que son calculadas y estratégicas. O sea, uno tiene que ir poco a poco. Yo tomé la decisión de que quería empezar a irme por mi cuenta, me preparé, ya en ese momento estaba viviendo con mi pareja, nos hicimos un plan conjunto, tú tenías ciertos fondos ya listos, o sea, hice una transición. La realidad del caso es que todo me cayó de una manera que no fue terrible. Ya las cosas como que se fueron alineando. O sea, que cuando tú estás listo, yo creo que todo fluye. Pero sí es importante estar preparado y saber que no, lo que te ganas a lo mejor como un empleado, inmediatamente no te lo vas a estar ganando y está bien. O sea, no, y tienes... te lo pregunto porque es importante, yo creo que así uno también maneja expectativas y no, recuerda que nosotros también instintivamente todo lo miramos con relación a quien está más cerca de uno, ¿verdad? Entonces, si nuestras amistades ya están en un cierto rango profesional, pues nosotros Claro. queremos mantenernos en un rango similar y no queremos vernos que nos estamos ganando menos, que estamos dando un paso para atrás. Y Pero eso mucho, es algo importante, son estigmas también que uno tiene que romper, porque yo también, o sea, tú empiezas a manejar el tema de que
quien tú eres no es lo que tú te ganas. So, tú puedes tener una experiencia brutal y estar, pero a lo mejor el mundo de trabajo independiente tiene altibajos. Entonces, ese es el punto. Por eso es que la mentalidad emprendedora es tan importante, porque entonces te empiezas a dar, tú tienes que robustecer tu confianza en ti mismo y decir, pues mira, a lo mejor van a haber momentos, un par de meses en que no tengo clientes o no tengo proyecto y no te puedes deprimir, igual que el emprendedor que a lo mejor en algún momento no le está No está ganando. no está ganando o estás como struggling para sacar adelante tu negocio. Esos altibajos es lo que uno empieza a navegar hasta que todo engrana, ¿no? Y yo creo que es ahí esas destrezas que hablan del de emprendimiento que tiene que ver con perseverancia, determinación, todas esas destrezas, ¿verdad? Suaves, son esenciales para tú salir adelante. Y es lo que a mí me ha mantenido, es un foco increíble de esto es lo que quiero hacer. No voy a caer en la trampa de que puedo ir a buscar un empleo. No, esto es lo que yo quiero hacer, mantener ese enfoque, estar claro y entonces los clientes correctos y enfocarte en eso y todo va, ¿verdad?, a caer en su sitio. Pero Me imagino, tú no eres tu puesto, tú no eres lo que tú te ganas, tú eres tú y el valor que tú ofreces, ¿verdad? Eso aunque mañana tu podcast no tenga anuncios o lo que sea, es un producto muy valioso y eso es el enfoque. no, me encanta, me encanta. Yo creo que es una historia bien motivadora. Yo me imagino que para hacer ese brinco, me encanta la palabra calculada, porque estoy seguro que te preparaste para hacer ese brinco y no fue algo que, o sea, que nosotros tendemos a convencernos por las redes y eso, que uno tiene que seguir la pasión siempre y respectivamente de tus circunstancias. Y yo creo que eso no solamente es un mal consejo, sino que es ¿cómo se llama?, irresponsable promoverlo, porque todo contexto y realidad es distinta. Y hay un valor grandísimo en comenzar en una empresa y desarrollarte en el camino. O sea, Claro. Y hay fórmulas diferentes. Hay personas que les funciona lo opuesto. Tienes tu empleo y por el lado haces un proyecto. Y eso está muy bien. O en mi caso, o sea, yo sentía que era lo opuesto. Yo sentía, ok, necesito más libertad, necesito más espacio. Tengo cosas que van a ser cosas que no necesariamente son las que me van a pagar y voy a hacer esto otro que me va a pagar, pero en mis términos para poder hacer estas otras cosas. Y esas otras cosas se han convertido en colaboraciones con entidades gubernamentales, con entidades con temas en Puerto Rico, trabajo personal que tiene que ver con educación, con otras cosas que he descubierto que me apasionan mucho y que no me pagan, que me pagan esporádicamente, que me pagan, que no me van a dar, ¿verdad? No me van a pagar las cuentas. Y entonces, pero yo dije, esto es una parte esencial de lo que yo hago y de mi misión y mi proyecto. Necesito espacio para eso. Cuando empecé a estar en un full time que no me daba espacio para eso, yo dije, pues no puedo estar aquí. Porque si me invitan a un evento en Colombia a hablar de economía creativa, yo quiero ir. yo quiero ir. O si me invitan a hacer un taller en tal cosa, yo quiero estar. O si quiero ir a Puerto Rico porque surgió un proyecto con el gobierno, yo quiero hacerlo. Cuando yo empecé a tener que tomar esas decisiones, yo dije, pues yo necesito ser libre. Y así es que llego a esto. Que me encanta porque tú básicamente diste una clase ahora mismo, una tesis de cómo tú vas planificando tu carrera. Y esos roces incómodos de quizás te invitaron a hablar de un seminario y no podías ir porque tenías un compromiso laboral, que ya por dentro te está empezando a comer un poco, es normal y es parte de la aventura de la carrera, que yo creo que toda persona que se frustra un poco porque no necesariamente puede hacer todo lo que quiere hacer en el momento. O sea, tiene que entender que es parte del juego, ¿verdad? De descubrirse y poder Claro. planificarse más en el futuro. Sí, yo Pero veo, fíjate, una cosa que te quería decir es que la frustración para mí es una señal guía. Cada vez que tú te sientas frustrado con algo es porque hay algo que explorar. Si yo me sentía frustrada en el trabajo, ok, esto es una alerta de que por ahí hay algo interesante. O si ves a alguien haciendo algo y te frustra, y tú dices, ay, esa persona está haciendo tal cosa, me frustra. A lo mejor es que la persona está haciendo algo que tú quieres hacer. claro, Y la frustración es un guía.
Me encanta. O sea, y los celos también, entonces pudiésemos decir un poco. Sí, sí, son celos positivos. A Sí. veces uno ve cosas, eso es una guía. Entonces quiero ahora transicionar a lo que es la economía creativa, que yo creo que lo que, como tú dijiste, encontraste el design management, lo que es la maestría, y de la nada ahora con el tema de economía creativa, no solamente es creativos que aprenden de negocios, sino que también hay un efecto social que envuelve un poco lo que son países y la economía y desarrollo de oportunidades, que yo creo que es lo que le estás dedicando tu vida, porque ya sé que eres coautora de lo que es el libro de la economía naranja, que participaste ahí, que fue un estudio que se hizo para lo que es, lo que le llaman la economía naranja es la economía creativa y el estudio era para los países latinoamericanos. Y Ujú. básicamente trataste de replicar eso para Puerto Rico, porque Puerto Rico no fue parte de ese estudio que hiciste, del estudio naranja, por las razones que tienen que ver con nuestra relación de Estados Unidos. Háblanos Sí. un poco de esa meta que te estás enfocando ahora, ¿verdad? De Ujú. cuáles son los retos que estás encontrando con ese tema que sigues peleando para poder subsanarlos. Y después te voy a Sí. hacer unas preguntitas de lo que es el texto como tal. Sí, claro. Este tema también, o sea, fue producto de la maestría. Cuando llegué al punto de hacer mi tesis, me topo con el tema y fue me abrió los ojos, ¿no? Porque como siempre he estado muy conectada a Puerto Rico, sentí que era una extensión natural de las inquietudes que yo tenía en Puerto Rico y yo decía, ok, este acercamiento, esta estrategia es clave para nuestro país que ¿verdad? Tiene tanta precariedad económica y tanta... realmente vi una oportunidad de entender un tema que podía traerle vuelta a mi país. Y hice mi maestría en economías creativas. Me dio la oportunidad de estudiarlas a nivel global, de profundizar, de entender qué estaba funcionando, qué no estaba funcionando, los casos de estudio, los países donde ha funcionado y qué han hecho, etcétera. Me empapé del tema, terminó creando una publicación para la maestría donde básicamente se añadía el elemento de sostenibilidad a la economía creativa, que no es algo que necesariamente se ha tocado a nivel global. Así que fue muy, muy importante. En ese momento me reconecto con gente en Puerto Rico eh, que tenían, ¿verdad? Un poco de relación con este tema y hablando y entre cosas y cosas, empezamos una iniciativa que se llamó el Puerto Rico Creative Economy Initiative, con gente que ya estaba muy metida, que ya tenían unas visiones de desarrollo económico. Por ejemplo, Sofía Stolberg, no sé si la conoces, que es Claro. líder en el tema del ¿verdad? El desarrollo económico y el emprendimiento en Puerto Rico. Y personas por el estilo que estaban ya en esta línea mental, creamos esta iniciativa para empezar a darle promoción al tema. Termino mi maestría y me meto, ¿verdad? Allá con esa misma intención que tuve cuando descubro el tema, empiezo a meter, a tratar de influenciar lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico y entender, ¿verdad?, qué posibilidades habían, etcétera. Ha sido un camino de casi 10 años, casi 7, 8 años de alto y bajos, ¿verdad? Con el tema en Puerto Rico, donde se han dado unas oportunidades importantes de colaboración con municipios, con el gobierno central, de lo que nosotros llamamos advocacy, ¿no? De tratar de que este tema influencie política pública, de que se mire de una manera más formal en el país. Y pues han habido logros, ¿verdad? Se creó una ley, en ese proceso se crea una ley, en ese proceso se juntan distintas entidades y personas claves de distintos sectores. Y entonces se crean unas interconexiones y ¿verdad? Unos intercambios importantes para que el tema empiece a cobrar más forma. Yo creo que lo que se ha logrado es entender que esos juntes, ¿verdad? Despertaron unos intereses y entonces después de que nos juntamos, cada cual se ha ido a hacer desde su esquina, ¿no? Ajá.
personas importantes como Javier Hernández, ¿no? Que están haciendo por su cuenta. Yo pienso que el gobierno debería jugar un rol más activo. Javier se ha tomado en sus hombros muchas cosas que deberían estar pasando desde el gobierno, como medición, ¿verdad? Y investigación del Sí. tema. Eh, y así por el estilo, han habido como unas iniciativas aisladas de estas personas que en algún momento estuvimos en la mesa viendo cómo le damos forma a todo esto. Y yo he seguido a través del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación como consultora, dándole forma a varios proyectos donde ellos están insertando el tema de las industrias creativas y del desarrollo económico. Y pues han habido como, ¿verdad?, pequeñas contribuciones que he podido hacer ahí. Aún sigo, ¿verdad?, muy en la búsqueda de algo más amplio, porque lo que pienso que falta es we need to connect the dots, ¿verdad? Y entonces Tiene que el haber tema... un hilo que lo amarre todo, porque por lo que me estás diciendo se siente que llegaron, se sentaron en la mesa y hubo una colaboración bien bonita, me imagino que culminó con esa publicación que hiciste, pero que quizás no se ha mantenido ese diálogo ¿verdad? De los próximos pasos. No sé si eso es lo que estás tratando Para de... que esto funcione, ¿verdad? Para que una estrategia de economía creativa funcione, tiene que haber una planificación estratégica, ¿no? Y idealmente a nivel país. Y pues hay muchas, esto toca muchas cosas, toca sí el desarrollo profesional, toca estrategias de desarrollo económico, toca estrategias de turismo, hay muchas, ¿verdad?, ramificaciones que hay que atar y pues usualmente necesitas colaboraciones multisectoriales. Necesitas que haya un liderazgo, ¿verdad?, en el gobierno que lo orquestre todo. Y eso no se ha dado. Han habido estudios, han habido ¿verdad?, atentados de crear planes, se han hecho estudios importantes que han creado mapas de cómo se puede hacer, pero no se han ejecutado, ¿verdad? Entonces yo pienso que se logró traer el tema a colación, se logró traer atención al tema, a las posibilidades, pero lo que no se ha logrado es cómo lo ejecutamos, qué entidades tienen que, ¿verdad?, unirse y alinearse para que esto florezca. Y entonces, en ese sentido, nos hemos quedado en una parte muy superficial de lo que puede ser. Y entonces yo sigo con la inquietud de ver, por ejemplo, a través del fideicomiso, si ellos pueden ocupar un rol más protagónico. Lamentablemente, esto no es algo que un individuo se lo puede echar en sus hombros. Como Dianis de Jesús, yo no voy a poder orquestar una economía creativa para Puerto Rico. Yo creo Claro. que es importante entender quiénes son las plataformas, cuáles son las entidades que pueden tomar ese rol. Y eso es lo que, ¿verdad?, he seguido, he tratado por distintos caminos y sigo, o sea, sigo y no voy a mencionar porque ahora mismo estoy un poquito como en un proceso de entrarle por otro ángulo, por otra entidad, y ojalá, ¿verdad?, suceda. Pero yo creo que sí, la oportunidad sigue ahí, han habido avances, pero no los avances que pudiéramos tener, dado al potencial tan grande que tiene la creatividad en nuestro país. Así que eso es lo que te puedo decir. La experiencia que tuve con Latinoamérica fue muy rica porque me ayudó a mirar lo que se ha logrado, ¿no?, en otros países cuando se apoyan estos temas más directamente, ¿no? Países como Colombia tienen el tema de la economía creativa insertada en su gobierno central, en su plataforma de gobierno central y están rindiendo frutos. Y tú cuando ves lo que ellos están haciendo, pues te das cuenta de que hay una orquestación, hay varias entidades gubernamentales involucradas y se le están dando muchos apoyos diversos a estos, ¿verdad?, a los creativos, a los emprendedores creativos, etcétera. Ese proyecto fue clave en entender las posibilidades y las fórmulas, ¿no? Las fórmulas que se pueden usar y todo eso lo tengo ahí, ¿no? Todo eso, ese aprendizaje lo tengo ahí listo para cuando venga la oportunidad de hacerlo en Puerto Rico, pues ver si lo podemos aplicar. Oye, y yo creo que se te dio uno de los deseos que tenías de niña de ser una artista, porque con la publicación de Puerto Rico Creativo, quiero que sepas que categorizamos los libros como artes. Esa fue tu primera pieza de arte así para Sí, todos nosotros. no, el libro me siento muy complacida, como te mencioné fuera de la entrevista, esta asignación fue algo que era un reporte
fue una asignación de la Compañía de Comercio y Exportación junto al Fideicomiso. Y ellos pues lo que estaban buscando era una documentación, un reporte, y yo pues tuve la inquietud de convertirla en una pieza un poco más útil, más chula, más creativa. Y pues entonces se creó el libro que creo que ha sido, ¿verdad?, un paso importante en documentar un momento histórico. Pienso, y siempre fue la intención, no por eso se llama Creativo 18, la intención fue repetirlo cada cierto tiempo para poder un poco seguir el progreso. Y Y eso para está las ahí. personas que no sepan, en la publicación, Yani hace un trabajo espectacular de demostrar cuál es el ecosistema de lo que es la economía creativa en Puerto Rico, quiénes son las entidades que pueden potenciar, quiénes son las personas que están ejerciendo sus proyectos creativos y lo han sido escalando, y también el argumento de por qué la industria creativa tiene unos beneficios macroeconómicos de poder ayudar al país a tener un desarrollo social y económico, ¿verdad? Que algo que para mí está espectacular, porque tú dijiste algo, una frase que me encantó, a ver si la encuentro aquí, que antes Puerto Rico decía que la estrategia de atracción de capital extranjero, y esto hablando de atraerlo por incentivos económicos, ¿verdad? Incentivos contributivos. ¿Ah? La atracción de capital extranjero de enfoque en la creación de empleos, pero deficiente de eslabones con otros sectores productivos, ha tenido repercusiones sobre el desarrollo económico local hasta el presente. Ujú, El énfasis ha sido progreso, pero sin el desarrollo. ujú. O sea, que me encanta el tema porque tú estás, no solamente es a favor de promover algo que a mí me apasiona, que es el tema de cómo tú puedes vivir del arte y cómo tú puedes aportar a través de tu creatividad, o sea, tu idea y conceptualizarlo como un producto o servicio, que puedas vivir de eso, sino que Ujú. lo estás atando a cómo a nivel macro podemos hacerlo para el beneficio del país. Sí, para el desarrollo local, para el desarrollo de la fuerza laboral, para realmente potenciar lo que tenemos, nuestro talento, las cosas que salen, ¿verdad? De local. So, más allá de progreso por progreso, ¿no? De decir, vamos a traer esta farmacéutica para que dé empleos, etcétera, etcétera. Es entonces cómo tú generas ese progreso, ese desarrollo base, ¿no? Donde todos los actores locales podemos beneficiarnos. Y un elemento clave que mencionaste es el tema social. So, yo veo la economía creativa siempre bien ligada al impacto social. Y eso es otra de las cosas que me atrae de ella, porque más allá de pensar en vamos a crecer, ¿verdad? A traer dinero, a traer capital, la creatividad y por la naturaleza ¿verdad? Del elemento cultural y creativo y del talento y las artes, eso tiene un enriquecimiento, tiene unas repercusiones más allá, ¿no? De desarrollo humano, de mejora de calidad de vida, de realmente mejorar, ¿no? La vida misma, enriquecer la vitalidad cultural de nuestro país, de los espacios. Hay unos efectos secundarios de lo que es la economía creativa que realmente es lo que deberíamos estar pensando cuando estamos pensando en desarrollo económico sostenible, ¿no? Que realmente va más allá de vamos a traer dinero, vamos a crear empleos. Y eso para mí es la maravilla de la economía creativa si se activa, ¿verdad? De la manera correcta. ¿Crees que se dé? En un mundo, tengo que decir, en un mundo sobre todo post María, post COVID, todo esto, ¿verdad? No lo podemos minimizar porque el tema de salud mental, el tema de integración social de gentes que han perdido empleos, que han perdido, las artes, la creatividad, las industrias creativas tienen mucho potencial de apoyar todas estas cosas, más allá de, ¿verdad?, generar empleos, más allá de generar riqueza, pueden ayudar en todo lo que tiene que ver con un desarrollo pleno de humano y de país. Que algo que también estaba en el texto, que Javi, cuando estuvo en la entrevista,
conmigo en el podcast también hizo referencia, que es que a la cultura, ¿verdad? No se le puede poner un valor más allá de lo que es dólares y centavos, ¿no? porque tiene una aportación, como tú diste, o sea, el arte te puede servir como consuelo, te puede educar, ¿verdad? Te puede dar unos beneficios que no lo puedes medir simplemente por si te generó ganancia o pérdida o no. Así que, No, es esencial y es esa parte, ¿verdad? No medible, intangible, es hasta más rica. Pero como todo está, ¿verdad? Conectado, entonces tenemos que darle el valor económico, ¿no? Apropiado a estas cosas o sea, tener una sociedad que es estable mentalmente, que es saludable, que está, ¿verdad? Que te sientes bien en tu comunidad. Todas estas cosas no se pueden menospreciar, esto es clave. Y esto tiene como ¿verdad? Como es un efecto domino, porque por eso es que se fomentan tanto, ¿no? En ciudades grandes, lo que es placemaking, ¿verdad? Todo, el rol que juega la creatividad en tu crear una comunidad, después de que enriqueces esa comunidad, atraes público, hay múltiples beneficios que al final del día redundan en desarrollo económico. claro, Pero entonces eso no lo estamos viendo, no lo estamos viendo conectado, ¿verdad? Entonces no se le está, por esa falta de verlo conectado, no se le está dando la prioridad correcta. Entonces esa es la parte en la que tenemos que mejorar y nos tenemos que educar. Y esa es la parte que a mí me da como que ese fuego en las entrañas, porque siento que ahí es donde yo quiero ¿verdad? Poder estar en los lugares correctos donde están esas personas tomando decisiones y decirle, pintarles esto más claramente para que ellos digan, esto es donde tenemos que poner prioridad. yo creo que te vamos a tener que traer a Puerto Rico para acelerar el proceso. Eh, Yo quiero y siento que es un momento que hay una alineación de cosas pasando en Puerto Rico que definitivamente me llaman, es un momento propicio para muchas de estas cosas. Y honestamente acá, ¿verdad? Queda para récord, activamente lo he estado buscando. Así que no te sorprenda que en algún momento cercano esté por allá. pues me encantaría porque quiero hacer un hincapié porque ya estamos finalizando la entrevista, pero estás haciendo un proyecto que se llama Free, que veo que están apoyando un poco lo que es las personas que trabajan por su cuenta, que les quiere ofrecer el contenido audiovisual educativo, y me encantaría verte a ti viniendo a Puerto Rico, dando estos seminarios y pues teniendo no solamente lo que es el beneficio de la educación a nivel de redes, sino que poder potenciar a las personas con mejores capacidades. Así que Sí, estamos no, esperando a que la venga. plataforma Free, para los que no la conozcan, es para apoyar a los trabajadores independientes creativos. Sí se creó con la intención de que fuera una cosa más presencial. Luego vino COVID, se ha vuelto más digital. Pero sí esperamos, ¿verdad? Que crezca a poder unirnos porque hace falta ese sentido de comunidad más amplio, ¿verdad? Entre lo que somos los creativos, más allá de lo que son los artistas gráficos o los teatreros o los cineastas, pues sentirnos todos como este gran sector y entender que nuestras destrezas se han vuelto protagónicas en todos los sectores. Entonces, más allá de yo decir, pues yo voy a hacer mi proyecto de arte gráfico, voy a trabajar acá en mercadeo publicidad, o voy a hacer cine, es como esas destrezas hoy en día, sobre todo en un país donde el tema del emprendimiento está floreciendo tanto, son destrezas claves, ¿no? Que todos los sectores necesitan para innovar. Entonces, para mí es como ese proyecto mezcla el cómo preparamos a ese capital creativo que tenemos en abundancia en Puerto Rico y abrimos nuestra mentalidad. Por eso es todas estas experiencias que yo he tenido en mi vida, es como mi intención es traerlas y decir, mira, estas son tendencias crecientes, nos tenemos que ver más allá de tal cosa y tenemos que posibilitar, profesionalizarnos y entender que jugamos un rol, ¿verdad? Elevar nuestro rol. Y estar preparados para hacerlo, porque nos necesita el mundo, la innovación, el mundo de transformación necesita creatividad. Y pues de eso se trata Free. Oye, pues te voy a hacer ahora unas preguntitas rápidas. Tú me tienes que contestar en una oración. ¿Qué Dianis hace para fomentar la creatividad en su rutina? Es mi rutina.
Ok, yo estoy absorbiendo constantemente, libros, videos, información. Para mí es todo consumir, consumir, ir a museos, ir a tener experiencias, viajar. Para mí es eso. Yo necesito ese estímulo externo para tener un almacén. Y Lo, luego ese almacén, cuando vienen los proyectos, ese almacén tiene sentido. Y como decíamos al principio, ser un poco nerd. Si hay un webinar, si hay tal cosa, ahí yo voy a estar. A mí el mundo que se abrió con COVID, donde todo es digital, donde están las charlas, los Zooms, para mí eso ha sido increíble porque entonces ahí tengo acceso a mucha información y puedo estar en cualquier evento, no importa si es en Nueva York, no importa si es en Puerto Rico, ahí estoy. Eso me encanta. ¿Apuntas mucho? ¿Mm? ¿Apuntas mucho de lo que consumes? Que si tomo nota. Sí. Oh, sí, también peco de eso. Pero fíjate, me he vuelto un poco más estructurada en el sentido de que tengo ciertas libretas con ciertas cosas, porque si no se me pierden las ideas y después no las encuentro. Pero muchas de estas cosas hay veces que no hay ni que apuntar. Yo creo que a veces es absorber y las referencias van a salir cuando tienen que salir. Hay veces que ya me despreocupo un poco de las notas. Siempre las tomo porque sabes que esa parte comunicadora siempre está ahí. Mira, Sí. por ejemplo, aquí está. Yo siempre, esto siempre está conmigo. Yo siempre tengo una libreta y un bolígrafo y siempre, o sea, esto para mí es, es esencial. ¿Cuál es el libro que más recomiendas a las personas? Wow, libros. Oh my God. O sea, Sí, hello. sí, sí, sí. Los libros son tricky porque siempre tengo varios que estoy mirando en Ella, paralelo. ella ahora mismo está mirando un librero majestuoso que yo no sé cuánto, yo tengo que estimar que hay como 85 libros mínimo y ahora ya tiene que escoger uno. No hay precio. Hay muchos que han sido muy importantes en distintos momentos, pero hay una serie de libros ahora que que me he estado leyendo recientemente que son, déjame buscar, un segundo, espérate, que acá solo libro. Ella se acaba de levantar a buscar porque quiere demostrar, mira, ahí está. Esta serie que se llama Do Books Ok. me No, fascina porque son libros para doers, ¿verdad? Y entonces atacan un tema específico de una manera bien práctica. Por ejemplo, aquí tengo Do Open, que es acerca de un newsletter, de email newsletter, de cómo tú mercadearte a través de email newsletters. Do Purpose, que es cómo tú estableces el propósito para tu marca o tu negocio. And then Do Fly, que tiene que ver con cómo tú creas una manera de make a living, no hacer lo que te apasiona y vivir de ello. Como te das cuenta, todos estos libros tienen mucho que ver con lo que hemos estado hablando hoy. me Y es encanta. esa mentalidad de cómo tú te empacas, cómo tú ¿verdad? Trabajas de una manera, de tu manera. Estos libros en los que estoy ahora son mucho más prácticos. En el pasado, no, hay otros libros aquí que son más complejos, que tienen que ver con, qué sé yo, Basic Economics o todo ese tipo de cosas. Yo creo que esa parte teórica es muy importante, pero estoy en un momento práctico. Y estos libros me encantan porque son bien ágiles para leer, los lees, puedes leer varios a la vez y te dan cositas que las puedes aplicar de inmediato. Así ¿Quién es el que autor o autora? son varios autores, pero es una plataforma que se llama Do Books. Ellos Ok. son de Inglaterra y entonces ellos lo que hacen es que reclutan a distintos autores y crean en este mismo formato, como sabes, en una serie. Sí, un tema pequeño que es Exacto, como un un deep tema dive. pequeño que lo amarran en el mismo formato y está buenísimo, tienen muchísimos. Yo tengo, o sea, aquí te estoy mostrando tres, pero tengo más, tengo como 6 o 7. Tiene un no negociable, algo que tienes que hacer todos los días. Algo que tengo que hacer todos los días. Mm, hmm. Mi esposo se reiría, pero mi to-do list. Yo vivo Ay, mi Dios to-do mío. list clave, porque como te decía, cuando trabajas por tu cuenta o cuando cualquier persona que quiere lograr algo necesita foco.
Y yo pienso que tener un to-do list es mi manera de enfocarme, porque hay muchas cosas, van a venir cosas que surgen inesperadas y en mi to-do list yo lo hago la noche anterior y le pongo el día, por ejemplo, acá este es mi to-do list, y dice el día, y entonces en este caso yo puse, hay veces que pongo el día completo, hay veces que pongo, ok, entre martes y jueves. Entre martes y jueves tengo que hacer estas 5 cosas. So, eso para mí es clave porque entonces ya no me distraigo. Yo digo que si hago eso, entre martes y jueves, llega el viernes y lo logré. So, Realizada, realizada, es realizada. es la manera en que tú logras metas grandes. So, cuando uno tiene aspiraciones grandes, tienes que romperlo en cosas manejables y decir, ok, este día, esta semana voy a hacer esto y la semana que viene, y cuando te das cuenta, llega el final del año y lograste el proyecto. So, yo creo que ese to-do list para mí es clave, aparte que me saca las cosas de la cabeza al final del día, me acuesto tranquila, me levanto, lo tengo y estoy enfocada. Bello. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? El peor. No estudies arte. Vamos a tener que hablar con tu papá entonces. Sí, yo creo que, sí, bueno, me río, pero yo pienso que cuando las personas te tratan de ser, en un sentido, hay muchos consejos que me han dado que no han sido negativos, que han terminado siendo, porque, pero digo, a lo mejor tuve suerte, ¿no? Porque yo lo vi de la otra manera, pero en muchos momentos de mi vida las personas externas me han limitado y me han dicho no vas a poder hacer eso o no hagas eso o por qué vas a tratar de hacer eso. O sea que ha sido una cosa que se ha repetido varias veces y lo que a mí me ha despertado es una rebeldía de decir, pues me estás diciendo que no, pues lo voy a hacer. O me dices que no puedo, I'm going to prove you wrong. Pero tuve suerte porque no todo el mundo es así. Y yo creo que ahí tenemos que ser cuidadosos porque le puedes cortar las alas a alguien. Cuando una persona instintivamente piensa que puede hacer algo, déjalo. Si se cae, se cae. Pero yo creo que es importante a veces no escuchar esas voces y tú decir, ok, si tú crees que tú lo puedes hacer, it's because you can. O sea, tú sabes más que nadie. Así Claro, que, yes. I agree 100%. ¿Tienes alguna historia de alguna adversidad que terminó siendo positivo en tu carrera? Adversidad. Adversidad, Mm, fracaso, mal momento. sí, déjame ver. Estoy pensando. Sí, bueno, yo creo que en los momentos, muchas de las cosas que te compartí, ¿verdad? Del principio de mi carrera, que luego hicieron sentido, en el momento no se sintieron como éxitos, ¿no? So, por ejemplo, cuando yo fui a vender mi revista y me terminan ofreciendo un trabajo y termino empezando a trabajar en publicidad, yo no me sentí como que I succeed, o sea, no me sentí como que Ujú. éxito, sentí que fue ¿verdad? Que tuve que ser flexible y como que ceder un poco a algo que yo no tenía, que luego resultó siendo perfecto, pero en ese momento no lo vi así. So, yo creo que en estas historias, cuando uno las ve de vuelta, hace sentido, pero cuando estás en el momento, cuando tienes que tomar una decisión de dejar un puesto, de no ganar dinero, son momentos que te prueban y te trabajan tu autoestima y te hacen sentir como que no lo estoy haciendo, o sea, me siento como un fracaso. Pero luego, por eso te digo, trabajar tu confianza, ¿verdad? Y tu autoestima son muy importantes en ese proceso porque van a haber altibajos y te vas a sentir como que, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué hice tal cosa? Eso yo te diría que ha sido lo más que yo he tenido que trabajar, esa confianza en mí misma de decir, ok, esto está bien. Y no es lo que me estoy ganando. Yo soy Dianis de Jesús y yo hago tal cosa, no importa si tengo el puesto o el título o el salario. ¿Tienes uno o dos o tres hábitos que has aprendido recientemente que te hubieses querido saber a temprana edad en tu carrera? Ajá. Ah, yo pienso que ser más disciplinado en
en continuamente educarte, ¿no? Yo creo que hoy en día hay muchas personas más jóvenes en que están, de las nuevas generaciones que tienen es más natural para ellos ir a un tutorial de YouTube o hacer tal cosa y decir, pues yo voy a editar un video, yo voy a hacer tal cosa. Yo creo que yo vengo de una generación donde no éramos así y me hubiera encantado tener más de eso, ser un poquito más resourceful, más temprano y autoeducarme, ¿no? Y es un tema que yo creo que tiene que seguir creciendo entre todos los profesionales, o sea, nos tenemos que seguir reinventando, educándonos, y hay tanta información allá afuera hoy día que es importante no tener esa mentalidad de que estamos creciendo constantemente, el mundo de la educación está cambiando, hay mucho contenido online, educación online, educación continua online. Estos otros podcasts seguramente que debes hacer, pero el mundo, ¿verdad? De la educación tradicional está cambiando grandemente y yo lo he sentido, lo he tocado. Y creo mucho en que no necesariamente tienes que meterte en la maestría, invertir los miles de dólares, que tú puedes lograr mucho autoeducándote. Así que eso es algo que una semilla que hubiera querido empezar ya temprano, desde el principio en mi carrera. Qué interesante, porque lo dices con varios títulos, así que algo que te tendré que coger un café para hablarlo más a fondo y quizás le Yo hacemos creo el que contenido. es un tema que está por ahí creciendo mucho, que sí, que valdría la pena explorarlo. Y te diría, esta es la última pregunta que siempre hago, Dianis, ¿cuál para ti es la definición del éxito? Oh, la definición del éxito. Mm, yo creo que es alinear, ¿verdad? Lo que tú haces con tus valores y tu propósito. Cuando tú llegas a ese punto de claridad, donde realmente, como te digo, como hablamos, ¿verdad? Al principio de que no, en mi caso, el salario o el glamour o esto y lo otro no era. Y eso puede ser éxito para muchas personas. El realmente hacer paces con que tus valores y tu propósito son otros, tener esa claridad que a mí también a veces toma años entender cuál es claramente lo que tú haces y lo que tú eres y cómo todo eso hace sentido. Encontrar esa claridad, alinear tu propósito, tus valores y lo que haces, para mí eso es éxito. Y cuando todo eso lo puedes hacer a diario, eso es éxito. O sea que yo recientemente, te puedo decir que muy recientemente siento que he llegado a ese espacio, donde realmente todo lo puedo, estoy haciendo las cosas que quiero, como quiero, ganando lo que quiero, haciendo cosas en lo que creo. Eso para mí es éxito. Y eso solamente te tomó 2 décadas, así que, Yes. así No, que esto las ha personas sido, que sí, están con esa prisa, pues, y bueno, y cerrar también que no hay, la vida no tiene, y yo tuve este dilema con una persona el otro día, y es que la vida no tiene deadlines, ¿verdad? Entonces, el no creer que si no logramos tal cosa en tal tiempo, yo soy vieja escuela, o sea, yo no soy jovencita, y siento que me ha tomado y siento que me encanta mi camino, ¿verdad? Y no siento que tuve que haberlo logrado 10 años atrás o tal cosa, sino que cada paso en el camino me trajo hasta aquí y que quién sabe lo que viene después. O sea, yo creo que estamos en un mundo que todo va a ser reinvención constante. Así que es muy fascinante. Dianis, pues te digo que para mí ha sido un honor tenerte hoy en lo que ha sido este nuevo episodio de la maestría. Yo hace como un año leí el libro de Daniel Pink, de Drive, que él habla de cómo los seres humanos lo que nos motivan intrínsecamente es poder tener autonomy en lo que es nuestra carrera, ¿verdad? Que eso lo que busca es esto mismo, de ser creativo, buscar la manera de no necesariamente hacer el mismo tipo de trabajo toda la vida, Claro. es de servir un propósito más allá de uno mismo, ¿verdad? Y el tercero ahora mismo se me está yendo. Y obviamente desarrollarte y tener un mastery en lo que estás haciendo. Y yo creo que eres vivo ejemplo de lo que él habla en ese libro, así que te felicito uno por dar un ejemplo de cómo manejar una carrera y que este episodio le sirva a muchas personas que tienen esas dudas
internas y esas luchas, que sepan que eso es parte de la pelea y que es Ah, parte de lo que va a ser el camino de cada uno. Algo que quieras promocionar ahora en este espacio, si quieres hablar de algún proyecto que estés trabajando próximamente, que quieres que las personas estén pendientes, o simplemente si quieres que te sigamos en tus plataformas. sí, no, me encantaría que todo el mundo siga a Free Puerto Rico en Instagram porque vamos a seguir creciendo y tenemos planes para el fin del año y el año que viene, así que ahora mismo estamos poniendo, es donde estoy canalizando muchas cosas en Puerto Rico. Y pues sí, siempre están invitados a seguirme a D000 en Instagram, que también voy a darle un poco un giro a esa cuenta porque no, parte de la evolución, ¿verdad? Pero se están conglomerando muchas cosas personales y profesionales y quiero como separar, así que síganme, pero seguramente les voy a pedir que me sigan en otro lado. Y nada, seguimos. Yo siempre trato de hacerme accesible, trato de estar visible y como igual que tú me escribiste, me encanta que la gente se me acerque, soy muy dada con mi tiempo, soy muy generosa. En cualquier persona, desde un estudiante hasta un whatever, presidente. Estoy siempre aquí disponible para hablar, conversar, intercambiar y colaborar. Perfecto, Denis, pues yo espero que hayas disfrutado esta conversación igual que yo. Esperamos que cuando regreses a Puerto Rico, pues conectemos más adelante, seguir Claro, colaborando. un honor, me encanta tu plataforma y espero, nada, espero que sigamos en contacto y gracias por la oportunidad. Gracias a ti.